Hay un momento en que el ruido de la vida se desacelera y el sonido más fuerte que se oye es el del propio corazón latiendo en una habitación silenciosa. Después de los 60, para muchos, ese silencio no es solo la ausencia de ruido, sino un eco constante de recuerdos, un plato menos en la mesa, una taza que permanece intacta en el armario, una puerta que ya no se abre con ese «ya llegué». La soledad, para quienes amaron con intensidad, criaron hijos, construyeron rutinas en pareja, no llega como una tormenta, sino como un atardecer que se oscurece poco a poco. Cuando el compañero de toda una vida se va, o cuando los hijos crecen y siguen sus propios caminos, el espacio que queda en la casa también queda en el pecho, y es ahí donde muchos empiezan a preguntarse, ¿y ahora cómo voy a vivir así? Este sentimiento, por más doloroso que sea, no es señal de debilidad. Es en realidad la prueba de que hubo amor, de que existieron lazos profundos que dejaron huella. El problema surge cuando la soledad deja de ser una fase natural de adaptación y se convierte en una prisión invisible que roba lentamente las ganas de levantarse, de cocinar para uno mismo, de salir, de soñar. Según estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud, más del 30% de los mayores de 60 años declaran sentirse solos con frecuencia, especialmente quienes viven solos. Y la soledad, al contrario de lo que muchos piensan, no es solo una cuestión emocional. Se transforma en un riesgo real para la salud física y mental, aumentando la probabilidad de enfermedades cardíacas, depresión e incluso deterioro cognitivo. Para quien siente ese vacío, no basta con decir «ocupa la mente» o «sal a pasear». El dolor necesita ser reconocido, validado, acogido, porque no se trata solo de no tener compañía. Se trata de sentirse olvidado, invisible, como si el mundo siguiera adelante sin importar si uno se quedó atrás. Hay una pérdida de identidad, de función, de rutina compartida. Incluso cuando la casa está llena de objetos, lo que se siente es un vacío enorme entre las paredes, y ese vacío, cuando no se entiende, puede confundirse con pereza, amargura o apatía, cuando en realidad es pura añoranza. Pero hay un detalle importante: soledad y solitud no son lo mismo. La soledad duele, la solitud cura, y ese es uno de los primeros pasos para convertir ese silencio en aliado. La soledad, cuando se entiende como un duelo natural por etapas que terminan, puede transformarse en un terreno fértil para nuevos significados. Pero antes de eso, se necesita valentía. Valentía para enfrentar las tardes vacías y preguntarse, ¿qué aún me hace vibrar por dentro? Valentía para mirar un portarretratos y dar gracias en lugar de perderse en lo que ya no está. Valentía para levantarse, incluso cuando nadie lo note. Y sobre todo valentía para aceptar que aún hay tiempo, porque mientras hay vida, hay espacio para nuevos comienzos. En muchos testimonios conmovedores de personas mayores que pasaron por esta etapa, el punto de cambio no vino con algo grandioso. A veces fue una caminata por la cuadra, una nueva amistad inesperada en el mercado, un sí a una partida de bingo o a un curso de pintura. Pequeños gestos que reavivan una chispa dormida. Porque la verdad es que detrás de la soledad todavía hay un alma que desea ser vista, tocada, escuchada. Y cuando eso sucede, cuando alguien ve el dolor y extiende la mano, o cuando uno mismo decide buscar al otro, sucede algo mágico. La soledad empieza a perder fuerza. Así que si hoy te despertaste en una casa silenciosa, si tomaste el desayuno mirando al vacío, si los días parecen iguales y sin sentido, respira hondo. Este es solo el primer capítulo de una nueva etapa. El dolor que sientes ahora no define el resto de tu historia. Y si estás aquí, viendo este video, buscando entender cómo llenar ese espacio con algo más que añoranza, debes saber que ya diste un paso valiente. Puede que la vida haya cambiado de ritmo, pero aún late. Y este camino que vamos a recorrer juntos es una invitación a reencontrar la alegría donde hoy hay silencio. Porque vivir solo no significa vivir en soledad. Existe una vida plena, y comienza con la decisión de creer que es posible. La soledad no es solo una sensación abstracta que se instala en el corazón durante noches largas y silenciosas. Es, en realidad,
un fenómeno profundo que afecta a cada célula del cuerpo. Cuando el ser humano se siente aislado, todo el organismo reacciona como si estuviera bajo amenaza. Y eso tiene una explicación científica. A lo largo de la evolución, estar solo significaba estar en peligro. En las sociedades tribales, quien se alejaba del grupo quedaba expuesto a amenazas, depredadores y enfermedades. Por eso, nuestro cuerpo aprendió a activar mecanismos de defensa cada vez que percibe el aislamiento. El problema es que, en la vida moderna, esa alarma no se apaga con facilidad, y la soledad persistente empieza a corroer no solo el estado de ánimo, sino también la inmunidad, el corazón e incluso el cerebro. Estudios publicados en la revista Nature y por el National Institute on Aging revelan que la soledad crónica puede aumentar hasta en un 29% el riesgo de enfermedades cardíacas y en un 32% el riesgo de accidentes cerebrovasculares en personas mayores. Y no solo eso, sentirse solo de forma constante está directamente relacionado con el aumento de hormonas como el cortisol, conocido como la hormona del estrés. En niveles altos y sostenidos, el cortisol daña los vasos sanguíneos, altera el ritmo cardíaco, eleva la presión arterial y afecta incluso el metabolismo de la glucosa. Es decir, la soledad puede agravar o incluso desencadenar enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad. La tristeza constante no es solo emocional, tiene consecuencias físicas muy reales. En el cerebro, los efectos también son profundos. La neurociencia ya ha demostrado que la falta de vínculos sociales está asociada a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, incluido el Alzheimer. Esto sucede porque el cerebro es un órgano social. Se desarrolla y se mantiene activo a través de interacciones, vínculos y estímulos afectivos. Cuando estos desaparecen, ciertas áreas del cerebro, especialmente las relacionadas con el lenguaje, la memoria y la emoción, comienzan a deteriorarse más rápidamente. En términos simples, cuanto más tiempo vive una persona aislada, menor es la probabilidad de conservar una mente ágil y una memoria saludable con los años. También hay efectos en el sistema inmunológico. La soledad actúa como una especie de inflamación emocional, alterando la respuesta de las células defensivas. Las personas solitarias se enferman más, tardan más en recuperarse e incluso responden menos a las vacunas. El cuerpo interpreta la soledad como un peligro constante y por eso se mantiene en estado de alerta, generando un desgaste biológico silencioso. El sistema digestivo también sufre. La mala digestión, el estreñimiento o la diarrea, la falta de apetito o el exceso de hambre pueden ser síntomas indirectos de este sufrimiento invisible. Nada es solo psicológico. El cuerpo y el alma son inseparables, pero aquí está lo más importante. Todo esto se puede revertir. La ciencia no solo explica los daños que causa la soledad, sino que también revela el poder de la reconexión. Volver a tener interacciones sociales frecuentes, participar en grupos, conversar con amigos, reír, sentirse útil, todo eso tiene un efecto casi medicinal. El cerebro responde a la presencia del otro liberando oxitocina, conocida como la hormona del afecto, que reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. La serotonina y la dopamina, neurotransmisores del bienestar, también aumentan con el contacto humano. Incluso charlas breves, llamadas cortas o pequeños gestos de amabilidad con los vecinos activan estas sustancias. Esto demuestra que no hace falta estar rodeado de gente para obtener los beneficios. Lo esencial es tener vínculos reales, aunque sean pocos. Además, la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, no desaparece con la edad. Incluso a los 90 o 100 años, el cerebro sigue formando nuevas conexiones neuronales, especialmente cuando se nos desafía a aprender algo nuevo o cuando sentimos emociones. Eso significa que, incluso después de años de soledad, es posible revertir sus efectos con nuevos hábitos, nuevos vínculos y nuevos estímulos. Nunca es tarde para reconstruir caminos en el cerebro y en el corazón. Por eso, si has sentido dolores sin explicación, si estás cansado sin esfuerzo físico, si duermes mal o notas que tu memoria falla más que antes, puede que la causa esté en ese tipo de vacío.
Y reconocerlo es el primer paso hacia la sanación, porque la soledad, cuando se comprende, no tiene por qué ser una condena, puede ser una señal. Y puedes usar esa señal no para cerrarte aún más, sino para abrir puertas de tu casa, de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma. La ciencia ya lo ha demostrado. El afecto cura, el vínculo protege y la presencia, incluso virtual, salva. La vida, muchas veces, parece seguir un camino que conocemos bien, con paisajes repetidos, curvas previsibles, señales ya familiares. Pero cuando alguien a quien amamos se va, o cuando los hijos siguen sus propios caminos, o incluso cuando la rutina se deshace sin previo aviso, ese camino, de repente, desaparece. Lo que queda es un campo abierto y silencioso, donde todo parece incierto. Y es en ese momento cuando muchos se preguntan si aún vale la pena seguir caminando, si todavía hay un destino adelante. La verdad es que ese punto, donde todo parece terminar, puede ser justamente el inicio de una nueva travesía, porque volver a empezar no es fracasar, es tener el valor de escribir otro capítulo cuando la historia parecía haber llegado a su fin. La esperanza, a diferencia de lo que se cree, no es un sentimiento automático. Se construye. Es un esfuerzo, una decisión, una elección que se repite cada día y empieza de forma pequeña. A veces, comienza al levantarse de la cama sin ganas, al preparar el propio desayuno aunque no haya hambre, al salir a caminar aunque el cuerpo pida quedarse. Son gestos simples, pero que le dicen al cerebro, todavía hay sentido. La ciencia llama a esto activación conductual, una de las estrategias más eficaces para tratar la depresión y la apatía en personas mayores. Cuando el cuerpo actúa, la mente lo sigue, y al repetir la acción, aunque al principio no haya entusiasmo, los químicos del bienestar comienzan a reorganizarse. La neurociencia lo confirma. La acción precede a la motivación, es decir, no hace falta esperar a tener ganas, hay que actuar para que las ganas lleguen. Y cuando hablamos de propósito, no nos referimos a grandes proyectos ni a misiones extraordinarias. Nos referimos a encontrar sentido en lo simple, cuidar una planta, hornear un pastel, escribir una carta, escuchar música, contar una historia a alguien. El propósito puede estar en pequeños gestos que devuelven la sensación de ser útil. La investigadora estadounidense Emily Esfahani Smith, experta en psicología positiva, identificó 4 pilares del sentido de la vida: pertenencia, propósito, trascendencia y narrativa personal. Y todos estos pilares pueden reconstruirse después de los 60. Pertenecer a un grupo, aunque pequeño, ya devuelve la conexión. Tener una razón para levantarse, aunque sea alimentar a los pájaros del jardín, ya brinda estructura. Sentir algo más grande, sea fe, arte o naturaleza, ya calma el alma. Y contar la propia historia de manera positiva, viendo la vida como aprendizaje, ya resignifica incluso los momentos de dolor. Muchos adultos mayores que hoy viven con plenitud y alegría comenzaron esa reconstrucción desde lo más bajo. Historias reales muestran que el punto de cambio muchas veces llegó después de una pérdida. Una mujer de 72 años, que estuvo casada 3 décadas y se quedó sola tras la muerte de su esposo, decidió entrar en un curso de teatro comunitario. Al principio fue difícil. No recordaba los textos, sentía vergüenza del escenario, pensaba que era demasiado tarde, pero insistió. Hoy, a los 79, actúa para jóvenes y mayores, y dice que nunca fue tan feliz. Otra historia inspiradora es la de un hombre de 67 años que, tras una vida de trabajo, se jubiló y cayó en profunda soledad, hasta que empezó a escribir un diario para sus nietos, algo que se convirtió en un blog y luego en un libro. Descubrió que aún tenía mucho que ofrecer, y esa sensación lo salvó de un abismo invisible. Estos ejemplos no son excepciones, son posibilidades reales para cualquiera que esté dispuesto a intentarlo. Y probar no significa tener todas las respuestas, significa dar un paso a la vez, incluso sin saber hacia dónde lleva. Es como encender una vela en la oscuridad. La luz es pequeña, pero suficiente para guiar los siguientes pasos, y esa luz puede venir desde dentro. Porque por más que la vida haya cambiado, por más que la juventud haya quedado atrás,
La capacidad de soñar, de crear y de amar sigue viva. Lo que hagas hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. No importa cuánto tiempo hayas vivido en silencio o en dolor, ni cuántas puertas se hayan cerrado. El corazón humano tiene una capacidad impresionante de renacer, siempre que se le riegue con cuidado, paciencia y esperanza. Y eso vale para todos, incluso para ti, que tal vez estés viendo este video buscando un sentido que parece haberse escapado entre las grietas de la vida. Aún puede reencontrarse. Nunca es tarde para plantar un nuevo árbol, para escribir un nuevo capítulo, para decirle sí a la vida otra vez. El camino puede parecer distinto ahora, pero sigue abierto. Y a medida que avances, surgirán nuevos paisajes, e incluso, quizás, compañías inesperadas con quienes compartir esta nueva etapa. La esperanza no es un regalo, es una construcción, y cada nuevo día es un ladrillo que puedes colocar en ese nuevo hogar que está por venir, una vida con propósito, incluso en la madurez. Durante gran parte de la vida, se nos enseña a medir la felicidad por la cantidad de personas que nos rodean. La casa llena, los hijos corriendo, el teléfono sonando, la agenda ocupada. La ausencia de todo eso entonces parece un signo de fracaso o de tristeza. Pero esta es una trampa silenciosa que impide a muchos descubrir una de las mayores bellezas de la madurez, la capacidad de disfrutar de la propia compañía. Estar solo no es necesariamente estar en soledad. Al contrario, puede ser el comienzo de una nueva y profunda relación con uno mismo. Una relación que muchas veces solo nace cuando el ruido exterior finalmente se apaga. El arte de sentirse bien en la propia compañía comienza con un acto de valentía, el de escucharse. Escuchar los propios pensamientos sin juzgar, escuchar los recuerdos con ternura, escuchar los deseos que quedaron dormidos. Este proceso, llamado autocompasión en psicología, no se trata de tener lástima de uno mismo, sino de tratarse con la misma gentileza con la que trataríamos a un nieto, a un buen amigo o a un hermano que sufre. Investigaciones de la doctora Kristin Neff, referente mundial en el estudio de la autocompasión, muestran que las personas que desarrollan esta mirada interna más afectuosa viven con menos ansiedad, menos depresión y mayor sensación de bienestar, incluso cuando están físicamente solas. Sí, es posible cultivar placer en la soledad, y eso no requiere grandes inversiones ni cambios drásticos. A veces, es una taza de té por la tarde, tomada con calma mientras se mira el cielo. Es un cuaderno donde se anotan recuerdos o sueños. Es retomar un pasatiempo antiguo que quedó en el olvido. La pintura, el tejido, la guitarra, la lectura. Cuando la mente encuentra algo que la deslumbre, el tiempo deja de ser un enemigo. La clave está en hacer por uno mismo lo que antes hacían los demás. Poner una mesa bonita aunque se esté solo. Elegir una ropa que te guste aunque nadie la vea. Cuidar las uñas, el cabello, la piel, no por vanidad, sino por cariño. Como quien se dice, tú todavía importas. Además, vivir bien con uno mismo implica aprender a desacelerar. Muchos adultos mayores cargan, sin notarlo, una culpa por no estar productivos como antes. Pero la tercera edad también es una invitación a la contemplación. La naturaleza, el arte, la música, la fe, todos estos elementos adquieren un nuevo sabor cuando hay tiempo para disfrutarlos. La filosofía oriental enseña que el vacío no es ausencia, sino espacio fértil. Y ese espacio, cuando se llena de paz interior, se convierte en un santuario. Un punto esencial en este proceso es cambiar la narrativa interna. En lugar de pensar, estoy solo porque a nadie le importo, intenta decir, estoy conmigo, y por ahora eso es suficiente. Eso no significa cerrarse al mundo, sino reconocer que el amor propio es la base para cualquier nueva relación que pueda surgir. La escritora Clarissa Pinkola Estés dice, la mujer que es amiga de sí misma jamás está sola. Y eso vale para todos, hombres o mujeres, jóvenes o mayores. Ser tu propio amigo es uno de los mayores logros de la vida adulta. Y si sientes que aún no puedes estar bien contigo mismo, está bien. Es un proceso. Comienza poco a poco. Dedica 10 minutos al día a hacer algo solo para ti. Recuerda qué te hacía sonreír antes de que la vida se volviera tan agitada. Háblate en voz alta.
escribe cartas para ti mismo, lee en voz alta tus propios recuerdos. Poco a poco, ese extraño llamado yo se va convirtiendo en un viejo conocido, y con ello, el miedo al silencio se transforma en paz. La casa puede seguir vacía de gente, pero se llenará de sentido. Estar bien contigo mismo no es egoísmo, es sabiduría. Quien aprende a bastarse a sí mismo, nunca más depende de otro para ser feliz. Y eso, paradójicamente, es lo que atrae buenas compañías. Quien irradia paz interior, invita a la paz a quedarse. Por eso, antes de intentar llenar el vacío con distracciones, intenta llenarlo con presencia, tu propia presencia. Porque, al final de cuentas, contigo mismo pasarás todos los días de tu vida. Y esa relación merece ser la más hermosa de todas. La amistad es uno de los vínculos más valiosos de la vida, pero con el paso de los años, muchos de esos lazos se van deshaciendo. Algunos amigos se van demasiado pronto, otros toman caminos distintos, y algunos simplemente se pierden en la prisa de los días. Y entonces, al llegar a los 60, 70 o 80 años, muchos se dan cuenta de que su círculo social se ha reducido, y con él, el brillo de ciertas mañanas. Pero aquí hay una verdad poderosa. Nunca es tarde para hacer nuevos amigos. La necesidad de conexión es una constante humana, en cualquier etapa de la vida, y la madurez trae consigo una sabiduría única para cultivar relaciones más profundas, auténticas y duraderas. El primer paso es comprender que no se trata de reemplazar a los viejos amigos o los lazos perdidos. Cada persona es insustituible, pero el alma humana es elástica, puede expandirse para acoger nuevas presencias, nuevos afectos. Hacer amigos en la tercera edad es, muchas veces, más liberador que en la juventud, porque ya no hay necesidad de agradar, de encajar, de competir. Hay tiempo y claridad para ver al otro con más empatía y para ofrecer la propia presencia de forma más completa. Y eso, por sí solo, es terreno fértil para conexiones sinceras. Pero, ¿cómo hacer nuevos amigos cuando la rutina se ha vuelto tan silenciosa? La respuesta comienza con movimiento. El mundo no llamará a tu puerta si tú no la abres. Hay que salir de la casa, de la zona de confort, de la idea de que a nadie le intereso. Créelo, existen miles de personas, igual que tú, que también están buscando compañía, conversación, intercambio. Centros de día para mayores, clubes de lectura, clases de baile, coros, grupos de caminata, iglesias, ONGs, actividades de voluntariado. Todos esos lugares son puntos de encuentro para almas que aún quieren vivir plenamente. Un famoso estudio de la Universidad de Harvard, que siguió a cientos de personas durante 80 años, concluyó que el factor más determinante para la felicidad y la longevidad no fue el dinero, ni el estatus, ni la fama, fueron las relaciones humanas. Las personas con vínculos afectivos fuertes viven más, sufren menos enfermedades, manejan mejor el estrés y disfrutan más de la vida. Y esas relaciones pueden comenzar en cualquier momento, incluso hoy. Es importante recordar que las amistades no surgen completas. Se cultivan, requieren tiempo, paciencia, escucha y reciprocidad. Tal vez en los primeros intentos te sientas fuera de lugar. Quizás la otra persona también esté insegura. Puede que la conversación no fluya al principio, pero eso es parte del proceso. El secreto está en insistir con suavidad, fijar un próximo encuentro, proponer un nuevo tema, mostrar un interés genuino, y poco a poco, una sonrisa se convierte en rutina. Una rutina se convierte en amistad, y la amistad cuando nace tiene el poder de rejuvenecer no solo el rostro, sino también el corazón. La tecnología también puede ser una gran aliada en este proceso. Aplicaciones de mensajería, grupos de Facebook para personas mayores, canales de YouTube con comentarios activos, foros para compartir experiencias. Todos estos espacios ofrecen oportunidades para conocer personas con intereses similares. Incluso existen aplicaciones específicas para hacer amigos en la tercera edad, como Amigos Dovem o iniciativas locales de inclusión digital. No es necesario ser un experto en tecnología, basta con aprender lo básico, y créelo. Aprender algo nuevo a los 70 u 80 años es, en sí mismo, un acto de juventud. Si sientes vergüenza, miedo o duda, debes saber que eso es normal.
Pero pregúntate, ¿qué duele más? ¿Intentar y que no funcione o seguir solo sin alguien con quien compartir una buena risa? Porque la soledad puede vencerse, no con multitudes, sino con una sola persona que te mire a los ojos y te escuche de verdad. Y esa persona puede estar más cerca de lo que imaginas, en la fila de la panadería, en la plaza, en el grupo de la iglesia, en el vecino que también pasa las tardes en silencio. La vida aún quiere verte rodeado de afecto. Y el primer paso para eso no es encontrar a alguien, es decidir abrirte al otro. Porque cuando el corazón se abre, el mundo responde. Y cada nueva amistad es como una ventana que se abre hacia un cielo más grande. No tienes que recorrer este camino solo. Y aunque hayas pasado mucho tiempo creyendo que a nadie más le importará, debes saber que, en el momento justo, la compañía adecuada llegará. Pero hay que salir al mundo, aunque sea poquito a poco. Hay una sabiduría profunda en comprender que el cuidado personal no es un lujo ni un capricho, es una necesidad vital, y más aún, es un acto de amor, de respeto y de reconstrucción de la propia dignidad. Cuando la soledad llama a la puerta, muchas veces lo hace acompañada de un desánimo sutil que se va filtrando en los pequeños detalles. Primero se pierde la motivación para tender la cama, después la de preparar una comida sabrosa. Pronto, la ropa cómoda del día anterior se convierte en el uniforme de todos los días, y cuando te das cuenta, la rutina ya no es vida, es solo supervivencia. Pero justo en ese punto, algo puede cambiar, porque es posible revertir ese ciclo con gestos simples, repetidos con cariño día tras día. Cuidar de uno mismo es reavivar el vínculo más importante de todos, el que tienes contigo, y eso empieza por la mañana. Despertar y abrir las ventanas para dejar entrar el sol no es solo una acción física, es un símbolo. La luz que entra en la casa también entra en el alma. La exposición al sol matutino, además de simbólica, estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor responsable del bienestar y el equilibrio del estado de ánimo. Una caminata ligera de 15 a 30 minutos al día, aunque solo sea por la manzana, activa la circulación, mejora la salud cardiovascular y libera endorfinas, sustancias que alivian el estrés y traen ligereza al espíritu. Otro pilar esencial de este cuidado es la alimentación consciente. Comer bien después de los 60 no es solo una cuestión de nutrición, también es un gesto de respeto hacia el propio cuerpo. Preparar una comida para uno mismo, elegir alimentos coloridos, montar un plato bonito, sentarse a la mesa, todo eso le dice al cerebro, yo importo. Los estudios muestran que una alimentación rica en vegetales, proteínas ligeras, fibras y grasas saludables tiene un impacto directo en la salud mental, ayudando a prevenir la depresión y la ansiedad. Incluso viviendo solo, es importante cocinar con afecto. El momento de comer puede convertirse en un ritual de autocuidado y placer, no solo en una obligación. El sueño también es un punto clave. Muchos adultos mayores sufren insomnio, y esto se agrava con el aislamiento emocional. Crear un ritual para dormir, con horarios regulares, luz tenue por la noche, música suave o lectura ligera, ayuda al cerebro a entender que es hora de descansar. Dormir bien es esencial para el equilibrio hormonal, la memoria e incluso la inmunidad. No es solo descansar el cuerpo, es darle a la mente la oportunidad de reorganizarse y soñar. El autocuidado también implica higiene, apariencia y autoestima. Tomarse un baño con calma, elegir una ropa bonita, aplicarse una crema, peinarse, aunque nadie lo vea. Estos gestos alimentan la autoestima y alejan la apatía. No se trata de vanidad, se trata de recordarse cada día, merezco cuidado. Y cuando ese pensamiento se instala, empieza a influir en todos los demás. Un cuerpo cuidado es una mente más activa. Una mente activa es un corazón más dispuesto. Y un corazón dispuesto es el primer paso para volver a encontrar la alegría. Otro aspecto poderoso es la organización del hogar y del tiempo. Vivir en un espacio limpio, ordenado y armonioso trae paz. La casa refleja el estado de la mente. Establecer horarios, crear listas de tareas simples, planear pequeños momentos de placer durante el día, como ver una película, llamar a alguien, cuidar las plantas,
Ayuda a dar estructura al día y a combatir la sensación de vacío. La rutina es un antídoto silencioso contra la tristeza. Por último, cultivar gestos de bondad hacia uno mismo. Es fundamental. Escucharse sin crítica, acogerse en los momentos difíciles, permitirse descansar sin culpa, perdonarse los errores del pasado, decirse al espejo con sinceridad, lo estás haciendo bien incluso con todo esto. La psicología demuestra que las personas que desarrollan ese diálogo interno más compasivo tienen mejor salud mental, más energía y viven con mayor ligereza. La soledad emocional no se cura solo con compañía externa. Empieza a disolverse cuando uno mismo se convierte en un refugio, y eso se construye con rutinas. No importa si tienes 60, 70, 80 o 90 años, cada gesto de autocuidado es un ladrillo en la reconstrucción de tu alegría. Y aunque tome tiempo, aunque haya recaídas, cada día es una nueva oportunidad. Cuidar de uno mismo es una declaración silenciosa. Todavía estoy aquí y todavía merezco vivir bien. Hay un tipo de dolor que parece no tener nombre. No sangra, no aparece en los exámenes médicos, pero pesa en los hombros, ahoga la voz y vacía los días. Es el dolor de la ausencia, de la pérdida, de la añoranza que aprieta en silencio. Muchos adultos mayores cargan con este sentimiento cuando los hijos crecen, los compañeros de vida se van o los amigos se alejan con el paso del tiempo. La primera reacción suele ser el encierro, cerrarse, callarse, apagarse poco a poco. Pero hay un secreto que comparten quienes han superado esta etapa con sabiduría. El dolor no tiene por qué ser el final, puede ser el comienzo de una misión. Y cuando decidimos transformar nuestro sufrimiento en servicio al otro, algo poderoso sucede. La soledad comienza a ceder lugar al propósito, y el vacío, antes asfixiante, empieza a llenarse de sentido. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que las personas que practican actos de generosidad y servicio experimentan niveles más altos de bienestar emocional, autoestima y longevidad. Esto se debe a que ayudar activa zonas del cerebro relacionadas con el placer y la conexión, liberando hormonas como la oxitocina, la molécula del amor, que reduce el estrés, mejora la salud del corazón y amplía la sensación de pertenencia. Y lo más hermoso de todo esto, cualquiera puede ayudar incluso de forma sencilla. No hace falta ser fuerte, rico ni perfecto para ser útil. Basta con tener la disposición de tender la mano, porque en realidad, la mano que se extiende al otro también es la que se salva a sí misma. Hay innumerables formas de convertir tu historia en alivio para otros. Muchos mayores encuentran esa misión en el voluntariado. Visitar hospitales, preparar alimentos para los necesitados, enseñar a niños, conversar con otros mayores en residencias, cuidar animales abandonados, ofrecer tiempo y escucha a alguien que también se siente solo. Otros descubren que sus talentos dormidos pueden ser compartidos. Enseñar a coser, tocar un instrumento, hacer pan, escribir poesía. El conocimiento que has acumulado durante toda una vida no ha perdido valor. Al contrario, puede ser justo lo que alguien necesita en este momento. El dolor, cuando se comparte, se vuelve más liviano. Y cuando alguien se reconoce en tu mirada, cuando te conviertes en reflejo de esperanza para otra persona, comienza la sanación. Muchos adultos mayores relatan que solo descubrieron su verdadera misión después de los 70 años, como la señora que, tras perder a su esposo, comenzó a acoger niños huérfanos los fines de semana, ofreciéndoles cariño, juegos y consejos. O el hombre que, tras sobrevivir a un HIV, decidió contar su historia en grupos de apoyo para hombres con depresión. Estas personas no negaron el dolor que sintieron, pero eligieron darle un nuevo significado. Y quizás pienses, pero si no tengo fuerzas ni para mí, ¿cómo voy a ayudar a alguien más? Y la respuesta es sencilla. Ayudar al otro no se trata de tenerlo todo resuelto. Se trata de ofrecer lo que uno tiene. A veces es solo escuchar. A veces es hacer una llamada, preparar una sopa, enviar un mensaje de cariño. En tiempos donde muchos se sienten invisibles, ver al otro ya es un acto de amor. Y cuanto más te involucras, más te das cuenta de que el dolor no te impide vivir. Puede enseñarte a vivir con más compasión, más empatía
y más verdad. Además, servir al otro es una forma de romper el ciclo del aislamiento. El contacto con nuevas personas, historias, necesidades y alegrías rescata la sensación de pertenencia. Dejas de ser espectador de la vida y vuelves a ser protagonista. Y aunque nadie lo reconozca ni te aplauda, el corazón lo sabe y responde con un calor que ninguna soledad puede apagar. Una misión, cuando nace del dolor, transforma no solo el mundo que nos rodea, sino el mundo dentro de nosotros. Así que mira tu historia, las huellas que ha dejado y pregúntate, ¿qué puedo hacer con todo esto? Porque nada fue en vano. Ninguna lágrima, ningún silencio, ningún abrazo perdido, todo puede ser semilla. Y cuando eliges plantar esas semillas en otras vidas, florecen de vuelta hacia ti. Transformar el dolor en misión es darle sentido a la propia existencia, y en ese sentido, la soledad se disuelve. Durante mucho tiempo, se creyó que el mundo digital era cosa de jóvenes, un territorio lleno de jerga extraña, botones confusos y redes sociales que parecían más laberintos que puentes. Pero esa idea está siendo desmentida por una revolución silenciosa. Personas mayores que han descubierto en la tecnología una nueva forma de amar, comunicarse, aprender y, sobre todo, reconectarse con la vida. La verdad es que, bien usada, la Internet no aísla, acerca. Puede ser el puente entre el silencio de la casa y el calor de un reencuentro, incluso a través de una pantalla. Y ese puente está al alcance de todos, incluso de quienes nunca tocaron un botón antes. La inclusión digital en la tercera edad crece año tras año. Según datos recientes del IBGE, el número de personas mayores de 60 años que usan el celular para acceder a Internet supera el 70%. Eso representa millones de adultos mayores que están descubriendo nuevas formas de convivir, estudiar, comprar, reír y emocionarse con lo que ven y comparten en línea. Y el impacto en la salud emocional es enorme. Tener acceso a Internet es tener acceso al mundo. Es poder hablar con el nieto que vive lejos, ver videos de recetas tradicionales, participar en grupos de apoyo, hacer cursos gratuitos, agendar consultas médicas y, sobre todo, sentirse presente, activo y actualizado. Es normal, sin embargo, sentir miedo o inseguridad frente a tanta tecnología. Al fin y al cabo, nadie nace sabiendo usar un smartphone ni navegar por aplicaciones, pero aprender puede ser ligero, placentero y transformador. Hoy existen numerosos cursos presenciales y virtuales gratuitos pensados especialmente para personas mayores. Plataformas como eSenior, Mayor Conectado, o proyectos como Incluye Mayor enseñan lo básico: cómo hacer videollamadas, enviar mensajes por WhatsApp, usar redes sociales de forma segura e incluso buscar información de salud confiable. Aprender algo nuevo después de los 60 activa el cerebro, renueva la autoestima y abre puertas que muchos creían cerradas para siempre. La Internet también puede ser una poderosa aliada en la ruptura de la soledad. Participar en grupos en redes sociales, foros de intereses como jardinería, costura, cocina o espiritualidad, permite intercambiar ideas con personas que comparten los mismos valores. Aplicaciones como Zoom y Google Meet permiten reuniones virtuales con amigos, clubes de lectura, charlas e incluso reuniones familiares. Muchos adultos mayores, incluso viviendo solos, comenzaron a asistir a salas de café virtual, donde conversan cada mañana con personas en situaciones similares. Son espacios de escucha, de risa, de acogida, y todo eso sucede con un solo toque en la pantalla. Pero es importante recordar que el uso de la tecnología debe hacerse con conciencia y seguridad. Enseñar a los mayores a reconocer estafas en línea, no compartir datos personales, navegar solo por sitios confiables, es tan importante como enseñar a usar el celular. Y esa responsabilidad también es de la familia, de las instituciones y de la sociedad. Incluir es enseñar con paciencia, con respeto y sin infantilizar. Cada persona mayor es capaz de aprender, solo necesita ser guiada con cariño y claridad. Y más allá de la practicidad, Internet puede ser una fuente de afecto e inspiración. Canales de YouTube con mensajes positivos, canciones antiguas, videos de oración, series,
clases de manualidades o historia, todo eso alimenta el alma. Muchos mayores se emocionan al reencontrar, con un solo clic, canciones de la infancia, películas que marcaron su juventud, programas que despiertan recuerdos. Otros descubren que pueden crear contenido, compartir recetas, contar historias, grabar videos, escribir textos, y así pasan a inspirar a miles de personas en todo el mundo. La tecnología, cuando se usa con conciencia, no tiene edad límite. Y más que conectar dispositivos, puede conectar corazones, puede transformar la soledad en intercambio, el silencio en conversación, la nostalgia en imagen y la distancia en presencia. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve un puente hacia nuevos mundos. Así que, si todavía te sientes distante de ese universo digital, respira hondo. Da un paso a la vez. Pide ayuda. Inténtalo. Equivócate sin culpa. Aprender es un acto de valentía, y esa valentía ya has demostrado tener, porque vivir siempre es empezar de nuevo, y si el mundo está cada vez más conectado, tú también puedes estar en él, con alma, con sabiduría y con amor. Cuando el mundo exterior se silencia, cuando las voces se apagan y el hogar se convierte en un espacio de ecos, muchos miran hacia adentro, en busca de respuestas que la razón no siempre logra ofrecer. Es en ese momento, cuando el ruido de la vida da paso al sonido sutil del alma, que la espiritualidad se presenta no como una doctrina, sino como una fuerza silenciosa que sostiene, calma y acoge. Para muchos adultos mayores que viven solos, la fe es el último lazo invisible que los mantiene conectados al misterio de la existencia, a la esperanza, al sentido. Y no necesita templos ni multitudes, solo un corazón dispuesto a confiar en lo invisible. La espiritualidad puede tomar muchas formas. Para algunos se manifiesta a través de la religión, oraciones diarias, lectura de textos sagrados, participación en misas, cultos, novenas o meditaciones guiadas. Para otros surge del contacto con la naturaleza, del silencio profundo, del arte, de la música o de la contemplación. Hay quienes la encuentran al cuidar una planta, acariciar a un animal o escribir en un diario, porque en el fondo, ser espiritual es reconocer que existe algo más grande que nuestro dolor, algo que no se ve, pero se siente. Y es ese sentir lo que da aliento en los días en que la soledad aprieta demasiado. Diversos estudios confirman los beneficios de la fe y la espiritualidad en la salud de las personas mayores. Investigaciones de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, demostraron que los adultos mayores que mantienen una práctica espiritual activa presentan menor incidencia de depresión, mejor recuperación tras cirugías, mayor longevidad y más resiliencia emocional. Esto se debe a que la fe activa áreas del cerebro relacionadas con la compasión, el perdón y la esperanza, emociones tan poderosas como cualquier medicina. Rezar, por ejemplo, reduce los niveles de estrés, ralentiza los latidos del corazón y fortalece el sistema inmunológico. Tener un propósito espiritual es como tener un faro que permanece encendido incluso cuando todo alrededor se oscurece. Y lo más hermoso es que la fe no exige perfección. Acaricia al mayor que se ha sentido olvidado, que arrastra arrepentimientos, que ha vivido pérdidas y aún así sigue creyendo. Abraza a quien reza con palabras, con gestos o incluso en silencio, porque hay oraciones que no necesitan ser dichas, solo sentidas. En tiempos en que la compañía física escasea, la presencia divina, como cada quien la entienda, puede llenar los espacios vacíos con una compañía inexplicable. Muchos afirman sentir esa presencia al amanecer, al cerrar los ojos, al escuchar una música que toca el alma. Y eso no es imaginación, es conexión. Para cultivar esa paz interior se pueden crear pequeños rituales diarios. Un rincón de oración en casa, una vela encendida, un salmo o versículo leído con calma, una canción espiritual sonando suave durante el desayuno. Esos momentos sencillos forman una rutina de nutrición espiritual. También es posible seguir misas, cultos o charlas religiosas por Internet. Muchas iglesias y comunidades transmiten sus mensajes en vivo y los grupos de oración funcionan por aplicaciones
conectando a personas que nunca se han visto, pero que comparten la misma fe. La espiritualidad también ayuda a enfrentar el miedo a la muerte, a la soledad eterna, a la finitud. Permite aceptar el paso del tiempo con más serenidad, entendiendo que cada etapa tiene su belleza y su propósito. Muchos adultos mayores, al profundizar su vida espiritual, descubren una nueva juventud del alma, una ligereza que nace de confiar en que la vida continúa de algún modo y que todo lo vivido ha valido la pena. Como escribió el poeta Rainer Maria Rilke, el único viaje es el que ocurre dentro de nosotros, y si hoy te sientes alejado de la fe que alguna vez tuviste o nunca cultivaste la espiritualidad, debes saber que nunca es tarde para comenzar ese camino. Solo cierra los ojos, respira profundo y di, estoy aquí y estoy dispuesto a sentir. No importa el nombre que le des a ese sentimiento, Dios, universo, luz, amor, espíritu, lo que importa es que puede habitar en ti. Y cuando eso sucede, la casa se llena de sentido, el silencio se convierte en música y la soledad da paso a una compañía invisible, pero profunda. Porque al final, eso es la espiritualidad, un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que falta y lo que permanece, entre lo que se fue y lo que aún late. Y ese puente, construido con fe, es capaz de sostener cualquier camino, especialmente, y sobre todo, cuando se recorre en soledad. Llega un momento en la vida en que es necesario reorganizar el mundo interior, no porque las cosas hayan salido mal, sino porque la vida cambió de forma. El tiempo que antes se compartía con otros ahora te pertenece por completo. La rutina, que antes seguía el ritmo de la familia, ahora camina al compás de tu propia voluntad. Y en este nuevo escenario, lo que puede parecer soledad también puede revelarse como libertad. La oportunidad de construir una nueva vida basada en tus elecciones, gustos y valores. Pero para eso se necesita un plan, un mapa, aunque sea sencillo, que guíe los días con propósito, equilibrio y alegría. Porque vivir solo no significa vivir sin rumbo. El primer paso para construir ese plan es mirar hacia adentro. ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades hoy? ¿Qué te da placer? ¿Qué te molesta? ¿Qué siempre quisiste hacer y nunca tuviste tiempo? Estas preguntas son la base del autoconocimiento. Muchos adultos mayores descubren, al hacerse estas preguntas con sinceridad, que aún hay mucha vida esperando para ser vivida. Y más aún, se dan cuenta de que ahora pueden vivir a su manera, con más calma, autenticidad y menos exigencias. Este nuevo capítulo puede ser el más libre de todos. Luego, llega el momento de estructurar una rutina equilibrada. No se trata de llenar los días de compromisos, sino de darle forma al tiempo, de manera que trabaje a tu favor. Una rutina saludable para quien vive solo podría incluir horarios regulares para despertarse y dormir, alimentación consciente, con comidas planificadas y agradables, actividad física ligera diaria, caminar, estirarse, bailar, momentos de ocio y placer, películas, lectura, música, manualidades, espacios de conexión, llamadas, grupos sociales, intercambios afectivos, actividades mentales estimulantes, crucigramas, lectura, cursos, tiempo para espiritualidad o meditación, sí, así lo deseas. Y muy importante, tiempo libre, para no hacer nada, contemplar, simplemente ser, crear un calendario afectivo. Puede ser de gran ayuda en este proceso. En él, organizas no solo tareas, sino también momentos de cuidado y cariño contigo mismo. ¿Qué tal dedicar los miércoles a probar una receta nueva? Los sábados para salir o visitar a alguien. Los domingos para ver una película que te emocione. Estos pequeños hitos semanales marcan la diferencia y ayudan a mantener el ánimo elevado. Visualizar el tiempo de esta manera da la sensación de que cada día tiene valor, incluso cuando se vive en soledad. Otra herramienta poderosa es el cuaderno de gratitud. En él puedes escribir cada día, o al menos una vez por semana, 3 cosas por las que estás agradecido, incluso si parecen pequeñas: un rayo de sol, un café sabroso, un recuerdo feliz, un mensaje recibido. Este ejercicio, comprobado por la ciencia, mejora el estado de ánimo,
amplía la percepción de bienestar y reduce síntomas de ansiedad y depresión. Es como entrenar la mirada para ver belleza en lo cotidiano. Y como todo plan necesita metas, ¿por qué no definir algunos sueños posibles, aunque sean sencillos? Aprender algo nuevo, escribir tus memorias, organizar fotos antiguas, viajar a un lugar cercano, crear un canal de YouTube para contar historias, tener un pequeño huerto en casa, unirte a un grupo en línea. Esos sueños son el combustible del alma, son los que impulsan los días con esperanza. Pero lo más importante de esta guía para una vida plena es acoger los días difíciles con compasión. No todos los días serán buenos, ni todos los amaneceres llegarán con ligereza. Y está bien, el plan no está hecho para seguirse con rigidez, sino con amor. Es un ancla, no una prisión. Te ayuda a recordar, incluso en los momentos de tristeza, que la vida sigue y que tienes el poder de moldearla con conciencia y cariño. Has llegado hasta aquí con una mochila llena de experiencias únicas. Cada arruga guarda una historia, cada silencio tiene un peso y un significado. Y ahora, con más tiempo para ti, puedes organizar esa mochila, soltar lo que ya no sirve, guardar con afecto lo que aún vale y avanzar más ligero. Una vida plena no exige multitudes, exige presencia. Y estar presente contigo mismo es uno de los mayores regalos que la madurez puede ofrecer. Durante mucho tiempo, el silencio fue visto como enemigo. Llegaba después de que las voces se iban, después de que se cerraba la puerta, después de que las risas se convertían en recuerdo. Para muchos adultos mayores, el silencio se transformó en sinónimo de soledad, abandono, olvido. Llenaba los rincones de la casa con ecos de nostalgia y pintaba los días con un tono pálido de ausencia. Pero ¿y si el silencio no fuera el villano de esta historia? ¿Y si en lugar de dolor escondiera una invitación a la paz, al reencuentro con el propio corazón, a una nueva forma de escuchar la vida, ahora con más ligereza, más presencia, más verdad? El fin de la soledad no significa el fin del silencio. Muy por el contrario, marca el comienzo de una nueva relación con él. Una relación de aceptación, de respeto, incluso de amor. Porque hay un silencio que hiere, pero hay otro que cura. El primero es el de la ausencia impuesta. El segundo, el de la presencia plena. Cuando logramos convertir la casa en hogar, el tiempo en aliado y la presencia en compañía, el silencio deja de doler, empieza a abrazar, se convierte en pausa y no en vacío, se convierte en un espacio para que el alma respire y no en un pozo donde resuena el dolor. La filosofía oriental nos enseña que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia pura. Es en él donde oímos nuestra respiración, donde sentimos el cuerpo con más claridad, donde escuchamos pensamientos antes ahogados por el ruido del mundo. En el silencio nace la lucidez, la intuición, la calma, y con el tiempo aprendemos que no hace falta llenar cada momento con palabras, con ruidos, con distracciones. Podemos simplemente estar, y eso basta. Para muchos adultos mayores que superaron la soledad, reencontrarse con el silencio fue liberador. Aprendieron que estar solo no es estar en soledad, que sentarse en la terraza con una taza de té en las manos y oír los pájaros, el viento, el propio corazón latiendo, es un privilegio. Que caminar sin prisa, contemplar la luz de la mañana filtrada por las hojas, sentir el aroma del café que se prepara lentamente, son formas profundas de conexión con la vida. La paz no hace ruido, susurra, y quien la oye no la olvida. Esto no significa negar la importancia de los vínculos. Tener compañía, recibir visitas, conversar, reír, compartir, todo eso sigue siendo esencial, pero significa que, cuando el otro no está, la vida puede seguir siendo plena. El secreto está en no depender únicamente del exterior para encontrar sentido. Es aprender a disfrutar de la propia presencia como quien cuida un jardín cultivado con paciencia y amor. Al principio puede parecer extraño, pero con el tiempo el silencio se vuelve melodía. Comienza a contar historias, a mecer recuerdos, a traer respuestas. Cultivar ese estado interior requiere práctica. Momentos sencillos de meditación, aunque breves, ayudan. Encender una vela al final del día,
escuchar música instrumental, leer algo inspirador en voz baja, cerrar los ojos y agradecer por lo que se tiene. Todo eso son formas de acoger el silencio como parte de la rutina. Y cada pequeño gesto refuerza una certeza. Eres capaz de vivir bien contigo mismo. La soledad, cuando se vive bien, es fuente de alegría, de libertad y de sabiduría. La verdad es que nunca estuvimos realmente solos, porque mientras haya recuerdos, sueños, fe y conciencia, siempre habrá una presencia habitando nuestros días. La presencia de tu propia historia, de la esencia que permanece. Y esa presencia no necesita ruido, florece en la quietud. Así que si el silencio es quien te acompaña hoy, recíbelo, respira con él, baila con él. Aprende a escucharlo como quien oye a un viejo amigo contar secretos de vida. Porque, al final, la paz que tanto buscamos no está en el otro, ni en el pasado, ni en el futuro. Está aquí, ahora, en el silencio que abraza y dice, estás en casa. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti aún late con fuerza. Tal vez una esperanza tímida, tal vez un deseo de cambio, tal vez un eco en el corazón que dice, merezco más. Y tienes razón, porque la vida, incluso después de tantas pérdidas, decepciones y silencios, sigue siendo generosa con quien decide seguir caminando. Aún hay tiempo para empezar de nuevo. Aún hay caminos nuevos para quien tiene el coraje de rehacer sus pasos. Aún hay alegría posible, incluso para quien vive solo. A lo largo de esta guía, exploramos no solo los desafíos de la soledad en la madurez, sino sobre todo las posibilidades escondidas en ella. Descubrimos que el silencio puede ser un aliado, que cuidarse a uno mismo es un abrazo diario, que las amistades aún pueden florecer, que el cuerpo puede recuperar vigor, que la mente puede expandirse, que el alma puede volver a sentir calor, que el tiempo, ese mismo que parecía lento y vacío, puede reorganizarse como un jardín, con flores nuevas, con frutos, con sombra y con sol. Vivimos en una sociedad que muchas veces vuelve invisibles a los mayores, pero tú no eres invisible. Tienes historia, tienes sabiduría, tienes valor. El mundo te necesita. Tus gestos, tus palabras, tu escucha, tu experiencia, todo eso es semilla fértil para otras vidas. Y más aún, tú te necesitas a ti. Necesitas mirarte con el mismo cariño con el que un abuelo mira a su nieto, con el que una abuela arrulla a un bebé, con ternura, con paciencia, con fe. La relación más importante que puedes construir a partir de ahora es contigo mismo. Puedes volver a amar. Puedes viajar, estudiar, crear, reír, bailar, escribir, sembrar, enseñar. Puedes, aunque te hayan hecho dudar, aunque lo hayas olvidado, aunque nadie más lo crea, basta con que tú lo creas. La vida aún pulsa dentro de ti. Y donde hay vida, hay lugar para la alegría. Y donde hay alegría no hay soledad que permanezca, porque la alegría llena, transforma, conecta. Así que respira profundo, levanta el mentón, abre el pecho y dite a ti mismo, me elijo. Que esa elección sea tu punto de partida, que cada gesto a partir de ahora sea un paso hacia una vida plena, incluso si la casa sigue en silencio, incluso si los hijos tardan en llamar, incluso si el compañero no regresa, porque tú eres suficiente. Y cuando eso es verdad por dentro, el mundo entero se transforma. La soledad puede tocar a tu puerta, pero tú eres quien decide abrir. Y hoy, tal vez por primera vez en mucho tiempo, puedes elegir abrir esa puerta no al vacío, sino a ti. Eres hogar, eres compañía, eres camino, eres cura, eres comienzo. Si este video tocó tu corazón, deja un comentario contando qué parte te emocionó más y compártelo con alguien que también necesite reencontrarse con la alegría de vivir consigo mismo.